Baruch Hashem, sea Akadosh Baruj Hu, bendito por siempre jamás, y damos gracias a Él que nuevamente estamos ya dentro del Yom Shvi'i. Otro Yom Shvi'i, otro Yom, día séptimo de la semana, y por supuesto estamos en la dulce y suave atmósfera espiritual del Yom Shabbat, dentro del tabernáculo de Shalom y dentro también de las grandes energías fuertes y especiales de la Malká, la reina Shabbat, con nosotros. Por ende, este día tenemos cielos abiertos, y la influencia de la Shejinah con cada uno de nosotros, que buscamos conectar, ser llenos e imantados con esta radiación celestial propia de este día Kadosh. Y es que eso es el Shabbat, día de la luz divina, día de grandes emanaciones de energías de los mundos superiores sobre nuestro mundo, sobre cada uno de nosotros. Y por eso estamos acá, para buscar hacer esa conexión con esa atmósfera divina y celestial que invade este mundo en este día séptimo de la semana. Así que Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier parte del mundo. Sea el Eterno, Hashem nuestro Elohim, colmándonos de sus favores y misericordias y permitiéndonos tener un dulce y suave Shabbat. Así que bienvenidos todos a estudiar Torah en este día 25 de noviembre del año 2022 y día 2 de Kislev del año 5783 de la creación del mundo. Anoche estábamos celebrando Rosh Chodesh Kislev, y ya hoy es día 2 del mes, del ciclo lunar de las energías de milagros, el mes cuando Bezrat Hashem celebraremos nuestra festividad anual de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o de las luminarias. Este día estaremos estudiando la Parashá Toldot, la Parashá número 6 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Acabamos de iniciar el ciclo, no hace mucho celebramos Simchat Torah, y ya el ciclo va caminando. Tanto así que hoy estamos ya en la Parashá Toldot, la número 6. Así que de esto trata la vida de los Bene Israel. Estudiar Torah, sumergirnos en la Torah, comer Torah, acostarnos con la Torah, levantarnos con ella, hablar palabras de Torah durante el día, etc. Y es que el estudio de la Torah es nuestra vida. Vida hoy y vida mañana. Vida hoy en el Olam Hazé, en el mundo presente, y vida para mañana en el Olam Haba, en el mundo venidero. Igual, el estudio de la Torah y la práctica de sus mitzvot, esto es la llave al éxito. La llave o la clave a la bendición y a la prosperidad en todas las áreas de la vida. No hay otra. Este es el camino, esta es la clave, esto es lo que el Creador del mundo
bendito sea Él, nos ha encomendado. Estudiar la Torá para que nos vaya bien todos los días de nuestras vidas. Y esto de cómo el estudio de la Torá beneficia al hombre, a la mujer, a todos aquellos que lo hacemos, lo tenemos ilustrado y dicho en diferentes maneras dentro de nuestra Sagrada Torá, dentro de nuestros Nevi'im y todos los escritos sagrados de la fe hebrea. Pero solo para mencionar uno hoy, recordemos que cuando Yehoshua ben Nun tomó el liderazgo de los Bene Israel, después que Moshe Rabenu, su alma partió para el Gan Edén, Hashem le entregó el liderazgo a Yehoshua ben Nun. Cuando llegó el momento para comenzar a entrar a la tierra prometida, antes de ello, primeramente, los Bene Israel tenían que cruzar el Jardín, el río Jordán. Como cuando Moshe se fue para la dimensión espiritual, las nubes de la Shekinah ya no nos guiaron por el desierto, sino que ahora fue el arca del pacto, el arca de la alianza, la que iba delante de nosotros, delante del pueblo. Así que cuando ya estaba próximo nuestro pueblo para entrar a la tierra prometida, y debíamos de cruzar el Jardín, el arca iba delante de todos los campamentos, el arca llevada, sostenida, cargada por nuestros Kohanim del clan de Kehat. Cuando los Kohanim llegaron a la ribera, a la orilla del Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron, se apilaron como grandes montañas. El agua siguió corriendo. Aquí están la montaña, aquí están los Kohanim en medio con el arca. El agua siguió corriendo, la que quedó acá, para el mar salado, conocido como el mar muerto también. Entonces las aguas del Jardín se secaron cuando los pies de los Kohanim que llevaban el arca tocaron las aguas del Jordán. El arca, entre la gran cantidad de enseñanzas, representa la Torá, porque dentro de ella están las tablas del pacto. Así que cuando el Jordán se secó, pasaron todos los campamentos, todas las tribus al otro lado, quedando solamente los Kohanim en lo que eran las aguas, con el arca sobre sus hombros. Llegó el momento en que el arca, que representa la Torá, los elevó. Milagrosamente los elevó por encima, por sobre el agua, y ellos, elevados por el arca que representa la Torá, fueron llevados al otro lado, donde estaban esperándoles las demás tribus. Este hecho, o suceso o evento, dicen nuestros sabios, nos enseña que es la persona quien necesita y recibe el beneficio de estudiar la Torá. El que le fueron elevados los Kohanim y trasladados al otro lado, dicen los sabios, este hecho nos enseña que es la persona quien necesita
y recibe el beneficio de estudiar y de hacer Torah. A todos aquellos que se dedican a estudiar Torah, por supuesto que nos va bien. El Eterno claramente nos ha dicho, nunca se apartará de tu boca este Sefer Torah, este rollo de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que sumergirnos en este Shabbat, en el estudio de nuestra parashá de hoy, la parashá Toldot, es en beneficio nuestro, para nuestra elevación, para nuestro propio beneficio espiritual. Baruch Hashem por el don de la Torah. Ahora, esta sección número 6 de la Humash comienza en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25 y su versículo 19. De ahí parte la parashá Toldot. Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19. Y esta comienza diciéndonos repetidamente que Abraham engendró a Isaac. Oiga, 2 veces dice en un solo versículo lo mismo. ¿Acaso no era suficiente con decirlo una sola vez? Sino que en un solo versículo, en un solo pasuk de la parashá de hoy, la Torah tiene que decirnos 2 veces que Abraham engendró a Isaac. Y acá que toda vez que en la Torah nosotros encontramos repeticiones de una o de otra forma, o en los rezos que hacemos, por supuesto ahí hay códigos del por qué tal o cual cosa se repite, a veces 2 veces, a veces 3, a veces 5 y a veces hasta 7 veces repetimos lo mismo de acuerdo a la Torah y según los rezos. Esto nos lleva entonces a analizar, ¿y por qué la repetición? Porque en el capítulo 25, versículo 19 de nuestra parashá, 2 veces tiene que decirnos la Torah que Abraham engendró a Isaac. ¿Acaso no era suficiente con decirlo una sola vez? De eso hablaremos también. Después tenemos en esta parashá la esterilidad de Rivka, nuestra matriarca, que pasaron los años, y ella no podía concebir. Finalmente, Isaac, el patriarca Isaac Avinu, oró por Rivka, su mujer. El Eterno atendió la plegaria y le hizo concebir. Al mismo tiempo, en esta parashá tenemos el embarazo extraño, raro y difícil de Rivka. Y es que, como nos va a enseñar la parashá, en su vientre habían 2 gemelos, 2 hijos, y nos va a enseñar la Torá también la diferencia abismal entre estos 2, que es Jacob y Esaú, una diferencia abismal entre ellos en cuanto a los diferentes caminos que cada uno tomó en la vida. Sobre esta base entonces quiero que abramos la parashá y comencemos. Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19,
Leo en hebreo y en español. Dice la Parashat Toldot, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham olid et Yitzhak. Oiga, lo leo de nuevo. Vele Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham olid et Yitzhak. En español este pasuk se lee así. Estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Y esto se repite 2 veces. Bueno, tenemos acá entonces que al repetirnos en 2 ocasiones que Abraham engendró a Yitzhak, esto, por supuesto, tiene que ver con una doble enseñanza. Por un lado, se nos está diciendo que Abraham engendró espiritualmente a Yitzhak. Sí, Abraham lo engendró de una forma biológica. Por eso se repite una vez y después se repite otra vez, para indicarnos que adicionalmente al engendramiento biológico, Abraham lo engendró también espiritualmente. Esto nos dice que al repetir la parashá 2 veces, esto que Abraham engendró a Yitzhak, tiene que ver con el engendramiento biológico, pero también con el engendramiento espiritual. De hecho, por eso la parashá se llama Toldot, porque al ser Yitzhak hijo espiritual de Abraham, él será el relevo en la sucesión patriarcal. Será la continuación de este legado ancestral. Bueno, ¿y por qué no aparece Ismael acá? ¿Por qué es que no se menciona su nombre? Sí sabemos que Abraham también engendró a Ismael. ¿Por qué no dice la parashá y Abraham engendró a Ismael? Ni siquiera se menciona su nombre acá. Sí, Abraham engendró a Ismael de Agar, pero Ismael es solo hijo biológico de Abraham Avinu, pero no es hijo espiritual. Por lo tanto, no tiene que ver nada Ismael con las sucesiones, con la genealogía espiritual o con el relevo generacional. Por eso la parashá centra toda su atención en Yitzhak, e Ismael ni siquiera es mencionado acá. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es ser un hijo de Abraham? Si Ismael queda fuera, siendo un hijo biológico de Abraham, ¿qué es ser espiritualmente un hijo de Abraham? Incluso las nuevas escrituras nos dan la respuesta. Es hacer las obras de Abraham. Eso es ser un hijo de Abraham. Hacer las obras de Abraham. Y en ese sentido, ¿qué obras hacía Abraham? Bueno, él dedicó toda su vida desde su niñez a caminar en las sendas
en la senda sagrada de las enseñanzas de la Torá de Hashem, el creador del mundo. Así que hacer las obras de Abraham es servir al Eterno con la Torá, tal como Abraham lo hacía. Es tratar la manera de imitar, de emular o de igualar la vida de Abraham Avinu. Ser un hijo espiritual de Abraham, entonces, estudiar Torah y hacer mitzvot tal como lo hacía Abraham. No hay donde perdernos. Isaac, entonces, hijo de Abraham, en el sentido que toda su vida se dedicó a hacer mitzvot tal como lo hacía Abraham Avinu. En tanto que Ismael tomó otro camino, otro rumbo, otro destino, otra suerte, no seguir los pasos o no continuar en la senda de Abraham. Él siguió otro camino. Pero Isaac, nuestro patriarca, él era la réplica de Abraham, no necesariamente en el sentido físico, sino en el sentido de que él igualaba a Abraham en sus hechos de Torah, en su estudio, en su práctica de mitzvot y en su servicio de Torah para con el Creador del mundo. Entonces, ser un hijo de Abraham es hacer las obras de Abraham. Nos dicen nuestros sabios acerca de este versículo 19. Dice, ¿por qué la Torah repite que Isaac era el hijo de Abraham y que Abraham era el padre de Isaac? La respuesta dice, cuando alguien encontraba a Isaac y lo elogiaba por ser un tzadik y un gran Talmid Jajam, un estudioso, Isaac modestamente respondía, realmente yo soy insignificante. Lo único grande para mí es que soy el hijo de un gran padre, Abraham. Cuando alguien alababa a Abraham por su altura y grandeza, él respondía, todo eso es insignificante. La única cosa importante para mí es tener un hijo. Lo único grande para mí es que... ¿Dónde vamos? La única cosa importante para mí es tener un hijo como Isaac. Así Isaac se enorgullecía de su padre y Abraham estaba orgulloso de su hijo. Así que mis amigos, al decirnos la parashá que Isaac fue engendrado por Abraham, al decirnos esto 2 veces, ahí nos está indicando de una vez que Isaac, espiritualmente hablando, era la réplica de Abraham Avinu. Y por lo tanto, él es el Toldot, el sucesor, el relevo, quien le va a dar continuidad a toda la enseñanza de la Torá de Abraham. Sigamos, versículo 20. Ahora entra el caso de Rivka, de Isaac y Rivka. Versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka. Bueno, dicen Rivka, no hay ningún problema, Rivka o Rivka. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel, arameo,
de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Dicen los sabios, este es un elogio para Rivka. Aunque aparentemente solo se nos está hablando de su genealogía, de la familia de la que ella proviene, pero más allá de eso, este es un elogio para Rivka. Pues al decirnos que es, como es el versículo, el pasuk, al decirnos que es hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, arameo, es que estos dos, padre e hijo, eran tremendos reshaim, malvados. Eran malvados. Entonces el elogio para Rivka es que ella, siendo la hija de Betuel, ella decidió, como decíamos en la parasha anterior, como la flor del loto, elevarse y buscar la luz, y no seguir las sendas de su padre, ni las sendas de su hermano. Por lo tanto, este es un elogio a Rivka, que siendo ella la hija de Betuel, un gran tramposo, un brujo, un estafador, un malvado, siendo la hermana de Labán, brujo, malvado, rasha, aún así Rivka mantuvo una pureza de espíritu, de alma, de mente y de cuerpo, y veía los malos procederes en su casa, pero ella siempre buscó elevarse buscando la luz divina. Qué bueno, Baruch Hashem. Así que no hay ninguna excusa para nadie decir, pero yo qué esperanza tengo si provengo de tal o cual familia. Si en mi familia todos eran 3 puntos suspensivos, bueno, aprendamos de Rivka. Aprendamos de ella, Baruch Hashem. Después nos dice, versículo 21 al 23, avancemos. Lloró Isaac al Eterno por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rivka su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Para desarrollarle una de las muchas caras a esto de los 2 seres o 2 personajes dentro de Rivka, primeramente les recuerdo que la Torá, sus historias, sus narrativas, todo lo que tenemos en su sentido literal, les recuerdo que es solo el cuerpo de la Torá. Solamente es el cuerpo. Todas las narrativas que nosotros leemos o escuchamos, esas historias de la Biblia solo son el cuerpo de la Torá. Pero dentro de ese cuerpo, siempre lo digo y lo reitero, dentro de esta literalidad de la Torá está oculta el alma. El alma de la Torá, están ocultos los secretos, los misterios de la sabiduría interna, los secretos de la sabiduría mística de los mundos superiores. Todo eso está escondido dentro de la literalidad o dentro de las historias o narrativas de la Torá.
De hecho, dentro de estas historias es donde están las doctrinas sagradas y la verdadera esencia de lo que realmente es la Torá. Así que no creamos que la Torá es solamente las narrativas que nosotros leemos o escuchamos. Esa es la parte superficial, el cuerpo nada más. De acá que nos dice el Zohar HaKadosh, para que tomemos esa conciencia siempre, dice Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuán preciosas son las palabras de la Torá, dado que cada palabra particular contiene sublimes enseñanzas místicas. Cuán preciosas son las palabras de la Torá, dado que cada palabra particular contiene sublimes enseñanzas místicas. Si una sola letra hebrea se puede tomar, y de esa única letra hebrea se pueden desarrollar infinidad de enseñanzas místicas. No digamos de una palabra, no digamos de toda la Torá. Por eso es que dicen los cabalistas del Zohar, dado que cada palabra particular de la Torá contiene sublimes enseñanzas místicas. Uno dice también, cada narración particular, cada mera historia de hechos que parece estar fuera de la regla omnicomprensiva de la Torá, nos enseña no solamente su propia lección limitada, sino ideas superiores y doctrinas recónditas. Nos enseña no solamente su propia lección limitada, sino ideas superiores y doctrinas recónditas, extremadamente escondidas. Y por eso después se nos alaba, se nos dice, bienaventurado es Israel, a quien le fue dada la Torá sublime, la Torá de verdad, y dice, está arrebatado por la perdición todo aquel que sostiene que alguna narración de la Torá viene solamente para contarnos una historia. Y no más. Si así fuera, dicen los cabalistas, la Torá no sería lo que seguramente es, o sea, la ley suprema, la ley de verdad. Y bien, si no es digno de un rey de carne y sangre comprometerse en charla común y mucho menos el escribirlo, es concebible que el Rey Altísimo, HaKadosh Baruj Hu, tenga pocos asuntos sagrados con los cuales llenar la Torá, de modo que él hubiera de reunir temas del lugar común como las anécdotas de Esab, Agar, los dichos de Labán a Jacob, las palabras de Bilam y su asno, las de Balac y de Simri y parecidas, y hacer de ellas una Torá. Si es así, ¿por qué se le llama la ley de verdad? ¿Por qué leemos que la Torá del Eterno es perfecta? Que el testimonio del Eterno es seguro. Las ordenanzas del Eterno son verdaderas. Más deseables son que el oro. Sí, el oro muy fino. Pero seguramente, cada palabra de la Torá significa cosas sublimes. Y si a esto le agregamos algo más para después desarrollar acerca de Esab y Jacob, oiga lo que dicen los sabios. El significado literal en la Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada, contiene incontables mensajes cifrados
el significado literal en la lengua sagrada contiene incontables mensajes cifrados, codificados. Y acá que decimos que la Torá, la historia, sus narrativas, es solamente el cuerpo, pero dentro de este cuerpo sagrado está el alma de la Torá, sus verdaderas enseñanzas. En este sentido, la narrativa de Esab y de Jacob seguramente va más allá de contarnos la historia que leemos en su sentido literal. De hecho, en cuanto a la historia de Esab y de Jacob, nosotros tenemos enseñanzas literales, históricas, y por supuesto de mucha edificación y crecimiento espiritual. Muchos shiurim, muchas lecciones de vida se pueden extraer del Pashat o del sentido literal de la historia de Jacob y Esab. Sin embargo, en su sentido interno, místico, cabalístico, igual tenemos mares y mares de enseñanzas cabalísticas, místicas, sagradas, espirituales, profundas, que a veces quien solo estudia el Pasha dice, ¿y eso de dónde salió? Es el alma de la misma Torá, vista desde otros ángulos, desde la perspectiva meramente interna, espiritual, mística o cabalística. En ese sentido, quiero que veamos hoy una arista diferente de todas las que hemos visto siempre en cuanto a Esab y a Jacob, que hemos visto en siglos anteriores. Quiero que veamos hoy otra cara diferente. Oiga esto, Jacob y Esab, ciertamente ambos están dentro de nosotros. Jacob representa nuestra luz interior, nuestra luz interna. Porque en cada uno de nosotros hay luz divina. Luz interior, luz del Creador del mundo. Por supuesto, cuando nosotros nos vemos al espejo, no vemos más que físico, materia. Cuando vemos a nuestro prójimo, lo único que vemos es materia. Pero en el interior de cada uno de nosotros hay luz, luz divina. Hay energía sagrada. Así que vamos a irnos por esa vía de que Jacob representa nuestra luz interna, nuestra luz interior. Esab, por el otro lado, representa nuestras klipot. Klipot, como sabemos, son los términos cabalísticos para referirse a, en términos entendibles, las klipot son cáscaras, es una caparazón espiritual, son cortinas espirituales que ocultan, que esconden y que aprisionan la luz que hay en cada uno de nosotros. Ese es Esab. Puras klipot, puras cáscaras, pura caparazón, puras cortinas que están
echando a perder, o cambio el término, que están haciendo que la luz que hay en nuestro interior casi no se vea, que casi no se refleje. Esas clipot o áreas de negatividad que todos las tenemos, nosotros mismos las creamos. Y por cierto, para nuestro propio daño. Nosotros mismos las creamos para nuestro propio mal. En perjuicio nuestro, en perjuicio espiritual, material, salud, económico, físico, emocional y 3 puntos suspensivos. Las clipot, nosotros mismos las creamos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo es que las creamos? Por ejemplo, cuando a mandamientos de la Torá, nosotros decimos, no, eso no. Con toda seguridad ahí nos colocamos, pusimos a nuestra luz una capa oscura, una cáscara, una cubierta, una cortina, y la luz nuestra va opacándose. Cuando a mitzvot que nosotros estudiamos, escuchamos, se nos dice tal o cual mitzvah, y decimos no. Con toda seguridad, ese no hizo que creáramos una clipa en perjuicio nuestro. Creamos estas entidades negativas mediante acciones no correctas. Toda vez que hacemos algo indebido, viene otra capa, otra cortina que viene a ocultar nuestra luz interna. Toda vez que hacemos actos egoístas, egocéntricos, donde en lugar de ver al prójimo solo somos nosotros, es otra capa que viene a envolvernos y a ocultarnos esa luz interior que todos llevamos. Eso está como la cebolla, como lo ubican los cabalistas. La cebolla va por capas, por capas, por capas, por capas, por capas. Entonces es igual con las clipot. Las clipot son áreas de negatividad que nosotros creamos mediante actitudes malas. Toda vez que hay un rechazo de parte nuestra a la verdad, a la emet, a la luz divina, a Hashem nuestro Abacadosh, a la enseñanza de su Torah, viene otra clipa sobre nosotros. ¿Y qué hacen estas? ¿Cuál es el daño que producen o provocan en cada uno de nosotros? Vienen a convertirse en un obstáculo, en una barrera, como dice el Zohar, una barrera metafísica que bloquea nuestra luz interior. Es un bloqueo espiritual.
¿Se puede imaginar usted que la luz divina que hay dentro de nosotros, por cada acto negativo, sean por palabras o por acciones, a nuestra luz una capa, otra capa, otra capa, otra caparazón, otra cortina, otra cosa más, viene a convertirse en un bloqueo espiritual a nuestra luz interna? De ahí que la misión que tenemos todos, mis amados talmidim, la misión no es, yo lo digo siempre, no es llenar la cabeza con información de Torah solamente. La misión como estudiante de la Emet de Akadosh Baruj Hu no es agrandar nuestra cabeza de conocimiento. La misión que tenemos es que a esa luz interna que hay en nosotros, que vayamos quitándole cada vez más una capa y otra capa, que vayamos quitando, alejando, separando, apartando cada una de esas capas de cada uno de nosotros. Y esto es ilustrado también con un bombillo, un foco. Digamos que hay un foco encendido. Si usted le coloca un trapo, una toalla, seguramente se va a ver a través de la cubierta, se va a reflejar todavía una luz. Después le colocamos otra toalla, otro trapo, y la luz se va haciendo menos. Y otro trapo, y otra toalla, y otro. Al final la luz está aprisionada. Muy, pero muy aprisionada. Y para que pueda haber luz, hay que comenzar a quitar uno por uno, toalla tras toalla. En la medida que vamos quitando cada una de ellas, la luz va emergiendo, va siendo evidente. Entonces, la misión que tenemos todos es que a Esab, que representa nuestras clipot, que vayamos quitándole esas capas de nuestra luz interna, que vayamos arrancándoselas, desenvolviendo de tal manera que la luz interna pueda reflejarse. ¿Cuál es el daño que hacen en nosotros las clipot? Bueno, es obvio, nos privan de la luz. Nos privan de la luz. Nos privan de las bendiciones del Eterno, de ser prósperos, de elevarnos espiritualmente, de tener shalom, felicidad, simja, éxito. Y por el contrario, nos llenan de pobreza, de enfermedades, de tristeza, incertidumbre, desespero, falta de emuná, empobrecimiento en todos los sentidos. Eso es lo que hace Esab, las clipot, con nuestro Jacob, con nuestra luz interior, nos privan. Son dañinas. Ese es Esab dentro de nosotros. Las clipot.
Esto nos lleva a la pregunta, ¿y cómo eliminarlas? ¿Cómo comenzar a quitarnos capa tras capa? ¿Cómo podemos desenvolvernos de ellas? Primero, hay que tomar conciencia que nosotros somos los que las creamos. Y en la medida posible evitar irnos encascarando cada vez más. Así que hay que tener conciencia que nosotros somos los que las creamos mediante nuestros actos negativos o egoístas. Lo segundo, hay que estar conscientes que estamos llenos de ellas. Entonces, ¿cómo tratar con ellas? ¿Cómo desenvolvernos? Hay que tratar con nuestra naturaleza egocéntrica. De hecho, esas terminologías del dar y recibir de la vida egocéntrica son términos dentro de las enseñanzas de la Cábala pero muy grandes las enseñanzas, que para poder recibir lo bueno del Creador del mundo, debemos primeramente tratar con esa naturaleza egocéntrica que solo busca recibir, recibir y recibir. ¿Y cómo podemos tratar con esa naturaleza egocéntrica? Aprendamos a dar, a compartir. En la medida que nosotros lo hacemos, las klipot van siendo eliminadas. Y por ende, la luz va emergiendo. Y por consiguiente, nos hacemos acreedores, hacemos méritos para las bendiciones del Creador del mundo. Y por supuesto, cuando tratamos con esa naturaleza egocéntrica que solo busca recibir y comenzamos a dar, toda vez que damos o que compartimos, eso nos llena de alegría, de una satisfacción, de un regocijo espiritual. Eso espanta de nosotros fuerzas espirituales negativas. Eso ahuyenta de nosotros enfermedades. Eso espanta de nosotros desánimo, decaimiento, autoestima baja, depresiones. Porque estamos tratando con esa naturaleza negativa que solo busca recibir. Pero cuando rompemos esas klipot, aprendiendo a compartir con los demás, oiga, si eso llena de alegría el alma, nuestro ser interior. Por eso es que una de las formas de cómo romper klipot es mediante el acto de compartir con los demás, de hacer el bien a otros. Otra forma de cómo quitar cada vez cáscaras y cáscaras de nuestra luz interna es mediante el estudio de la Torá. Mediante el estudio de la Torá. Y yéndome aún más adentro, las klipot, esa área de negatividad en nosotros, esas áreas oscuras en nosotros, son más fácilmente eliminadas
mediante el estudio del Zohar HaKadosh. Porque el Zohar es luz, es esplendor, es brillo, es luminosidad. Y a donde llega la luz, las clipot de la oscuridad se van. Mediante el estudio de las verdades sagradas escondidas en la Torá, las clipot son eliminadas. En el entendido que el estudio sagrado de la Torá y de sus enseñanzas internas, con esto atraemos luz, pues estas palabras, estas enseñanzas son energías que vienen para disolver, para eliminar las clipot. Por eso es que el estudio asiduo de la Torá hace que la persona se eleve en esa luz interna que lleva. Hace que la luz se expanda, que se explaye aún más, que aflore, que emerja. Entre más Torah, entre más enseñanzas internas, está trayéndose luz, energía a la persona a sí misma, y las clipot están siendo quebradas. Se rompen. Incluso cuando nosotros estudiamos la parte interna de la Torá, nosotros aprendemos eso, que el estudio del Zohar elimina las clipot. Leer solo por de corrido elimina las clipot. Y esto agreguémosle lo que nos dice en nuestras enseñanzas. Con solo tomar un Zohar y vislumbrar las palabras o las letras arameas que están allí, al escanearlas, al quedárnosla viendo, solo con esa acción de estar viendo las letras arameas, estamos atrayendo energía sobre nosotros y las clipot son disueltas. Entonces, la historia de Esav y Jacob, más allá de su literalidad, Jacob representa nuestra luz interior. Esav representa nuestras clipot, y de esto trata nuestra elevación espiritual. No de llenar la cabeza de conocimientos, sino de ir cada vez más quitando capa tras capa, área de negatividad de nosotros. En eso consiste la elevación del alma. En eso consiste el crecimiento y el desarrollo espiritual. Hacer que la negatividad o la oscuridad, Esav o las clipot, vayan desapareciendo y que solo Jacob, la luz interna, vaya siendo reflejada. Dice el Zohar, HaKadosh, las cubiertas que bloquean nuestras señales de alarma son entidades negativas llamadas clipot, las cuales son producidas por nuestros actos negativos. Estas cubiertas se hacen más densas con cada nueva acción negativa que hacemos. Leo de nuevo.
las cubiertas que bloquean nuestras señales de alarma son entidades negativas llamadas Klipot, las cuales son producidas por nuestros actos negativos. Estas cubiertas se hacen más densas con cada nueva acción negativa, otra capa más. Y sigue diciendo, las palabras que hablan de estos secretos espirituales ayudan a nuestras oraciones a perforar a través de todas las densas capas de Klipot, de modo que nuestras exclamaciones son oídas arriba y por supuesto la luz interior emerge cada vez más. Así que esta es una de las muchas aristas místicas, cabalísticas del Pashat en cuanto a la historia de Jacob y Esav. Esav representa nuestras Klipot y Jacob nuestra luz interior. De esto y más estaremos hablando en la siguiente clase. Vamos a retomar esta área específica y sobre esta área en concreto vamos a continuar nuestra próxima clase para ver cómo es que podemos hacer que Esav, Klipot, vayan menguando y que Jacob, nuestra luz interior, vaya creciendo. Será hasta mañana, Bezrat Hashem, a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Hoy por hoy vamos a hacer Kiddush todos en nuestras mesas de Shabbat. Así que disfrutemos de este momento de comunión sagrada con la Malká, con la Reina Shabbat. Disfrutemos de esta atmósfera de Kedushá, de Shalom, de Simha, y hagamos esa conexión con esa luz maravillosa, la luz divina del Yom Shabbat. Así que Shabbat, Shalom para todos.